unieron aquí de lengua y de diputado. El senador es yo creo que es. Y es su indigesta, por si acaso. Cuidado con esta noche. A ver, vamos a ver. Pondremos cuota para mandar a comprar ventiladores. Sí, está bien. Al día siguiente se lo lleva. Estamos en la acción de libertad analizando las causales de procedencia. En la anterior clase hemos analizado como una de las causales de procedencia la amenaza inminente al derecho a la vida, señalando de dónde puede emerger esa amenaza, precisando que por un lado puede ser consecuencia directa de la privación de libertad y de riesgo evidente de la vida por torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas o que los recluyan en lugares peligrosos con la compatibilidad de su estado de salud, por ejemplo, la hipertensión arterial, etc. Y también hemos mencionado que se activa cuando la vida esté en peligro como consecuencia de omisiones o actos impropios de encargados de centros médicos, hospitalarios o clínicas, o por negligencia médica que también pone en peligro la vida. Ahora, el otro derecho tutelado, protegido por la acción de libertad, es el derecho a la libertad física. Y cuando procede la acción de libertad respecto a la libertad física. En primer lugar, cuando exista persecución ilegal o indebida. Persecución, es decir, que aún no lo han detenido a la persona, no le han privado la libertad física, pero hay actos preparatorios evidentes y en curso de ejecución que va a terminar en la privación de libertad. Entonces, activamos la acción de libertad preventiva para evitar que se consume el hecho ilegal. Pero ¿cuándo y cómo calificamos la persecución ilegal? La persecución ilegal, en primer lugar, se entiende como aquel conjunto de acciones de hostigamiento a una persona desplegadas por una autoridad pública sin justa causa. Es decir, policías que persiguen a una persona, averiguan su domicilio, o un juez que ordena que por secretaría se expida el mandamiento de apremio o el mandamiento de aprehensión. Son actos de hostigamiento sin justa causa. Para que se califique como causal esta persecución, se requiere, según la jurisprudencia constitucional, la concurrencia de dos condiciones. La primera, que existan actos probadamente demostrados de hostigamiento. Ejemplo, que ya se ha emitido o se ha ordenado emitir el mandamiento de apremio por parte del fiscal, porque no, sin previamente emitir el comparendo, como manda el artículo 235, directamente ordena el apremio. Eso es impropio. O que un juez de familia, ante la solicitud de liquidación de asistencia familiar definida, no pagada, y echa la liquidación antes de poner en conocimiento del obligado a pagar para que tenga el derecho de objetar, ordena se expida el mandamiento de apremio. Eso hay efectivamente el hecho. Dos, que existan actos preparatorios reales de ejecución de esos actos de hostigamiento. Ejemplo, que la policía esté averiguando la dirección del domicilio, que el secretario abogado ha entregado el mandamiento a un agente policial o agente o funcionario judicial para que ejecute. En esos casos, enterados de ello, pues podemos presentar la acción de libertad.
Lo segundo, respecto a la libertad, es la privación, la ilegal privación del derecho a la libertad física de la persona. Cuando se produce una privación ilegal, cuando la determinación de restringir este derecho a la libertad física no cumple con las condiciones de validez constitucional previstas por el artículo 23, parágrafo 3º de la Constitución y las normas de la legislación procesal o sustantiva que regulan la materia. ¿Cuáles son las condiciones previstas por el artículo 23? Primera condición, principio de reserva de ley. Que la privación de la libertad esté definida por una ley en su sentido formal. En esto es enfática la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya les expliqué a quienes han sido mis alumnos y alumnas en segundo curso que el profesor clásico de Francia, Léon Duguid, ya en el siglo XIX definió que una ley es formalmente ley, un cuerpo normativo, formalmente ley, cuando es aprobado, sancionado por el órgano legislativo. Y es materialmente ley el conjunto de normas obligatorias generales coercitivas, pero expedidas por cualquier otra autoridad que no es el legislativo. Ejemplo, el reglamento, materialmente es una ley. Pero en este caso la Corte lo que exige en su opinión consultiva O585 establece que debe ser una ley aprobada por el órgano legislativo previo debate democrático plural y siguiendo los procedimientos señalados por la Constitución para elaborar una ley. Entonces, primera condición que impone el artículo 23 es este principio de reserva de ley. Una ley tiene que definir la privación de libertad. Podrá ser por vía precautoria, sí, como una medida cautelar, la detención preventiva. Por vía punitiva, sí, cuando exista sentencia condenatoria ejecutoria. Excepcionalmente, por vía compulsiva, sí. ¿En qué casos? En materia familiar, cuando no se cumple con la obligación de pagar la asistencia familiar definida por el juez. O en materia laboral, cuando el empleador, a la culminación del proceso social laboral de pago de beneficios sociales, una vez combinado con la liquidación y la respectiva combinatoria de pago, no hace efectivo el pago. Entonces, es una privación compulsiva porque es un medio compulsivo coactivo de hacer cumplir con el pago de la obligación. Son excepciones a la regla, porque es una regla universal que no hay cárcel por deudas. Es una regla universal que lo señalan los tratados, convenciones, estándares. Pero a esa regla, la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece la excepción de privar de la libertad al responsable de pagar asistencia familiar cuando no paga. ¿Por qué? Porque estaría violando los derechos de las niñas y niños que tienen a la alimentación, a la educación, a la vivienda, etc. Es la única excepción. Y en Bolivia también se extiende al ámbito laboral. Bien, entonces primera condición, reserva de ley. Si no está definido por la ley y priva la libertad ilegal, activamos la acción de libertad. Segunda condición, fin legítimo perseguido. ¿Para qué queremos, para qué vamos a restringir la libertad física? Tiene que haber una definición del fin legítimo perseguido. Si es una detención preventiva, ¿cuál es el fin legítimo perseguido? Que no huya. Que no se sustraiga de la acción de la justicia, que esté presente durante la tramitación del proceso y si hay una sentencia condenatoria, que la cumpla, que la sentencia no se convierta en ineficaz. Primer fin legítimo. ¿Cuál es el otro fin legítimo? La seguridad de las víctimas. ¿Qué? La seguridad de las víctimas. Garantizar el desarrollo del proceso. La averiguación de la verdad histórica de los hechos. Vamos a ser abogados. Primero, hablar con propiedad. Segundo, parece que estuviera en primer curso ustedes. Les recuerdo que están en cuarto.
Les recuerdo que están en la puerta de salida, no de entrada, y deberían estar dominando aquí. ¿Y saben por qué es eso? No están seguros, porque claro, para el examen memorizamos, pasado el examen olvidamos, ¿no? Eso que les dije cuando eran mis alumnos: divórciense de esa maldita, fea, infiel dama que se llama memoria. Es más, les dije, tramito yo el divorcio gratuitamente, pero de la memoria, no de la pareja. Eso no lo hagan. Posible. Miren la consecuencia cuando memoriza a la hora de la verdad, con los ojos abiertos. Es fin legítimo perseguir, entonces es garantizar que el acusado, el procesado, no se sustraiga a la acción de la justicia y garantizar la averiguación de la verdad histórica del proceso. Es decir, no obstaculice la averiguación de la verdad. Okay. Pero si es por la vía punitiva, ¿cuál es el fin legítimo perseguido? ¿Por qué vamos a mandar a una persona 5 años becado a la Universidad de Labra para que aprenda hojalatería y carpintería? ¿Por qué? Porque su conducta es adecuada al tipo penal. Pero ¿y por qué es adecuado al tipo penal? Sí, sabemos que está en el tipo ¿Podría de... ser para que se rehabilite adecuadamente para su reinserción social? Pregunta impertinente. ¿Han llevado teorías del delito? ¿Han aprobado? Sí. ¿Con cuántos? ¿Raspando con 51? ¿O en examen de mesa? ¿Qué pasa, mis queridos universitarios? ¿No es el fin legítimo la defensa social? ¿No es defender a la sociedad frente a la criminalidad? Otra cosa es que el régimen penitenciario tenga la finalidad de la rehabilitación, pero mandarlo a la cárcel, sancionar, tipificar la conducta y establecer una sanción es defensa social. Otra vez se han olvidado de lo que les he enseñado en segundo curso sobre la función que desempeña el Ministerio Público. Por eso es que en un juicio penal aparece el abogado del Ministerio de Gobierno siendo parte. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué tiene que ver el ministro de Gobierno en un proceso penal? Nada. Va a extorsionar. Así han hecho 20 años. ¿Quién es el responsable de defender a la sociedad frente a la criminalidad? Fiscal, nadie más. Pero ustedes van a ver con mucha frecuencia viceministerio de transparencia, los menos transparentes sentados ahí amenazando al juez, queriendo una sentencia que no corresponde siquiera. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de la Magistratura? Digo, de la magistratura. Hay de acusadores sentados, vayan a administrar el régimen disciplinario, vayan a proveer de insumos a los jueces. ¿Qué están haciendo en un juicio penal? Ese es el resultado de lo que no aprendemos bien. Y todavía creen que tienen la razón. Vieran ustedes. Hace 1 año y medio atrás, una noche tocan el timbre de mi casa, salen a atender y me dice, hay una señora llorando en la puerta y dice que sí puede recibir. Háganla pasar. ¿Quién es? Se me presenta a mí, soy vocal de la sala. ¿Qué hace la vocal llorando en mi puerta? No, me han iniciado acción penal por haber emitido este fallo. Leo el fallo. Una resolución que resuelve una apelación incidental sobre solicitud de cesación de detención preventiva. Donde la detención preventiva inicialmente se fundó en riesgo de fuga que luego fue desvirtuado. No hay riesgo de fuga. Hay riesgo de obstaculización. ¿Sobre qué basa? La presunción del fiscal de que al ser el mayor de los acusados, el resto de los coimputados son menor que él, va a influenciar negativamente para que armen una coartada. ¿Y qué prueba tiene sobre ese respecto? No, yo afirmo y punto. Yo soy el Dios, el fiscal. No lo dice textualmente, pero así maneja.
¿no? Que va a incidir negativamente en los juzgadores, en la víctima, bla, bla. ¿Y qué dice el Código Procesal Penal reformado por la 1173, que supongo les ha enseñado el profesor de Procesal Penal? Que la decisión de la detención preventiva respecto al riesgo de obstaculización no puede tener su base en presunciones, sino en prueba objetiva. ¿Y a quién le corresponde la carga de la prueba? Al que acusa, no al acusado. Y no hay ninguna prueba. Pero además, ya le habían rechazado varias veces. El proceso ya tenía una sentencia. Si hay sentencia, ¿en qué otra instancia van a interrogar a testigos? ¿Se puede interrogar en apelación restringida? ¿Se puede interrogar en casación? Entonces, ¿dónde persiste el riesgo de fuga? De obstaculización, perdón. Entonces, la vocal revocó la decisión del juez, determinó la cesación de la detención preventiva y aplicó casi toda la lista de medidas sustitutivas, menos el arresto domiciliario. Entonces el detenido cumplió con todas las medidas, había una fianza económica de 100.000 bolivianos, pagó la fianza, pero la parte civil, la acusadora particular, presentó un amparo, una acción de amparo. Le dieron la razón el amparo con una argumentación cantinflesca, llamo, cuando no tiene coherencia, y dejaron sin efecto el auto de vista y le ordenaron a la vocal volver a dictar. Entonces ella lo primero que dijo es: ya que se dejó sin efecto mi decisión, ordeno que lo vuelvan a detener a la persona, lo lleven a la cárcel mientras yo resuelvo el asunto. Y le dijeron: tarde se escapó, se fugó. Y le inician la acción penal a la señora. La víctima, una ONG, Voces de Fuego, Voces de Llanto, no sé qué se llama, Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Transparencia, Comisión de la Cámara de Senadores sobre Asuntos de la Mujer y el Género, Consejo de la Magistratura, la víctima acusadora. Eso en quechua llamamos huayqueada. Cuando a uno entre hartos le van a pegar, lo patean el suelo, lo arrastran, huayqueadas. 7. Entonces le digo: ¿qué puedo hacer por usted? Mi abogado me sugiere hacer un peritaje, porque me están acusando de prevaricato y de incumplimiento de deber de juzgar con equidad de género. ¿Ok? Ahora déme por hecho. Voy a hacer su peritaje. Hago el peritaje y les demuestro con estándares internacionales que no hay prevaricato, porque prevaricato es cuando alguien decide, un juez decide en contra de la ley. Y ya no decidió en contra de la ley, al contrario, aplicó los estándares internacionales, protegió el derecho a la libertad física, porque la detención preventiva, según los estándares, no se aplica por gravedad del delito, por peligrosidad del acusado. No es una medida punitiva, es una medida procesal de aseguramiento y de carácter excepcional y temporal. El sujeto ya llevaba 5 años con detención preventiva y no había sentencia ejecutoriada. ¿Es culpa de quién? Del Estado. Pero bueno, no había prevaricato. ¿Incumplió el deber de juzgar con equidad de género? No, porque juzgar con equidad de género supone, 1, garantizar a una mujer víctima de acciones por su razón de género, no por el solo hecho de ser mujer, sino que tiene que ser una acción que porque es un rechazo al género, y por lo tanto tienen que garantizar el acceso a la justicia. 2, garantizar la igualdad de oportunidades. 3, evitar la revictimización de la mujer, porque es muy frecuente, especialmente cuando la mujer es víctima de una agresión sexual, la revictimizan permanentemente. Entonces yo demuestro que la señora, al contrario, primero, como vocal no estaba resolviendo el fondo del asunto, por lo tanto no se aplicaba el famoso protocolo de juzgamiento con equidad de género. Pero a pesar de eso, la señora actuó con tal cuidado de que, al no existir las condiciones
para la aplicación de la detención preventiva. Las causales de riesgo de fuga ni de riesgo de obstaculización debería disponer su libertad pura y simple, sin ninguna medida. Ella aplicó otras medidas precisamente para evitar que se aproxime a la víctima, que la revictimice. Aplicó casi toda la lista: arraigo, prohibición de aproximarse a la víctima, prohibición de concurrir a determinados lugares, ir a firmar semanalmente el libro en la fiscalía, fianza económica, todas las medidas. Entonces, aquí viene el asunto, empiezan a interrogar y le llega el turno al abogado del Ministerio de Gobierno, queriendo ahí apabullar al perito, pero haciendo gala de su ignorancia atrevida. El presidente del tribunal dice: se rechaza la pregunta. Le digo: presidente, ¿me permite responder? ¿Quieres responder? Sí, quiero responder. Quiero enseñarle lo que sus profesores no le han enseñado en la universidad, empezando por respetar a una persona. Y segundo, quiero enseñarle lo que es el derecho a este ignorante. Porque claro, lo peor que puede haber es un ignorante arrogante, que se llama pedante. No sabe y se las jura de que sabe y habla barbaridades, creyendo que sabe. De esos en la abogacía abundan lamentablemente. Abundan. Y de esos son los que, en vez de argumentar, lo primero que hace es ofender, insultar al otro abogado. Lo primero que hace. Recuerdo una vez, en una acción de amparo, la abogada de la gobernación que dijo: lo que pasa es que aquí se dicen medias, las verdades a medias. Mira, empezó a eso. Pues cuando me tocó, me dijo: ¿quiere hacer la reducción? Tiene toda la razón mi colega, no solamente que se dicen medias verdades, sino se adquieren estaturas a medias. Porque era una enana. Lo grave es que no era su tamaño, tenía enanez mental, y eso es lo más grave. Nada sería el tamaño, pues nadie es virtuoso, ¿no? La condición de nosotros, especialmente de los que vivimos en Valle, en el altiplano somos enanos, ¿sí? Pero lo grave es tener enanez mental, eso es grave. Claro, es que cuando a uno le sacan la lengua, uno no aguanta. Hay que devolver la gentileza, dicen, ¿no? Pero hay que hacerlo muy decentemente. Entonces yo siempre, se dan cuenta, utilizo mucho las figuras literarias de la ironía, la metáfora. Pero bueno, entonces cuidado, pues, queridos universitarios, tengan la claridad de los conocimientos. La privación de libertad por vía punitiva tiene como fin legítimo la defensa social. Proteger a la sociedad frente a esta persona que, si no lo apartamos ahora, va a cometer delito con otro, pasado con otro, luego con otro y se va a extender. Entonces lo apartamos para rehabilitarlo y luego reinsertarlo a la sociedad. Ahora, cuando no concurre ese fin legítimo, la privación es ilegal. No es restricción, es una privación ilegal de la libertad. Tercera condición, principio de proporcionalidad. ¿Se acuerdan que de esto hemos hablado en el segundo curso? Principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el medio que estamos empleando sea proporcional con el fin legítimo que estamos persiguiendo. Entonces, si queremos evitar que el procesado se escape y esté presente en el juicio, tenemos que preguntarnos: ¿qué medios tengo? La privación de libertad en la cárcel. La siguiente pregunta: ¿no hay otro medio menos grave que ese? Hay. ¿Qué es? Arraigo, punto. Pero se va a escapar, como el asunto que nos ha contado. Póngale pues un chip aquí en una manilla y tenga un centro donde está controlando. ¿Para qué es la tecnología? ¿Para chatear en la calle incluso con peligro de hacer pisar con el vehículo?
No, para esto es la tecnología. Es cuestión de ponerle un chip que le va a estar controlando todos sus movimientos. Pero no le generamos gastos, no provocamos que lo despidan de su trabajo, que el Estado tiene que gastar en mantenerlo en la cárcel, trasladarlo de la cárcel a la audiencia. Es un costo para el Estado, ¿o no es? Es un costo. Pero encima es un costo para su familia. Primero, porque lo van a destituir del trabajo. Segundo, la cárcel es del Estado, sí, pero allá adentro las celdas hay que alquilarlas, hay que comprarlas o tomar en anticrético, es un gasto, ¿no? Entonces podemos evitar eso, lograr el mismo fin que estamos persiguiendo con otro medio que sea más razonable y proporcional con el fin perseguido. Ahora, si se ha determinado la privación de libertad y la medida es gravosa, ya no es restricción legal, se llama violación del derecho. Eso se califica como ilegal privación de la libertad. ¿Estamos habilitados para plantear acción de libertad? Sí. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿cuál es la cuarta condición? ¿Recuerdan? No. Reserva judicial. Principio de reserva judicial. Reserva judicial, que supone que la medida la tiene que aplicar una autoridad judicial competente, mediante una resolución suficiente y razonablemente fundamentada en derecho. Y eso les han enseñado en procesal penal, artículo 236 del procedimiento penal, ¿verdad? Tal es la exigencia que tiene que decir en qué centro va a estar recluido. Porque, por si acaso, Bolivia es uno de los pocos estados latinoamericanos que tiene una ley de ejecución penal y régimen penitenciario de las más avanzadas, que lamentablemente no se cumple ni en el 20%. De acuerdo a esa ley, una cosa es el reclusorio y otra es la penitenciaría. El reclusorio es para mandar a esta gente con detención preventiva como medida cautelar porque se presume todavía su inocencia. En cambio, la penitenciaría es para mandar a las personas en contra de quienes existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y tiene un régimen cerrado. Y es que literalmente lo tienen en las rejas. Solo le sacan para comer y para que tome sol, que se llama vitamina D. Después todo el tiempo está así. ¿Por qué? Por su alta peligrosidad. El otro es el régimen semiabierto, semicerrado, y es que de noche está en la celda, de día tiene que estar en los patios, hay talleres donde él puede hacer un trabajo, puede educarse, hacer algo útil como parte de la rehabilitación, la terapia ocupacional, la terapia psicopedagógica, la terapia familiar, lo que requiera para rehabilitar. Y existe el régimen abierto, y esto es cuando ha mostrado buen comportamiento, cumple la mitad y se le puede aplicar la libertad extramuro. De día trabaja fuera de la cárcel, de noche retorna a dormir en la cárcel. Pueden darle libertad condicional, definitivamente se va bajo ciertas condiciones. Pero ¿saben qué? No se cumple para nada. Entonces los mezclan a los que tienen detención preventiva o a los que no han pagado pensiones, los mezclan con los más peligrosos en la cárcel de Nabre, en Chochocoro, en Cantumarca, que son las cárceles de máxima seguridad. Y eso es inaudito, es arbitrario, inhumano. Pero ¿qué exige los estándares? Exigen esto, de que no pueden mezclar con los que tienen sentencia.
¿Qué exigen los estándares? Que la decisión tiene que estar suficientemente fundamentada. Que el juez, el Estado a través del juez, tiene que revisar periódicamente si no ha cesado la causa que obligó a aplicar la detención preventiva. Que si ha cesado, de oficio ordene la libertad. ¿Por qué no lo hacen? Es la pregunta. Porque no conocemos el derecho. Nos memorizamos la ley para el examen, pasado el examen, se nos va de la memoria y todos creemos que el crimen se combate agravando las penas. Por eso hay muchos admiradores de Bukele. Sí, pues, si va a llegar le van a pedir su autógrafo, le van a pedir una foto, hasta los gobernantes. Alguna vez cuando algún amigo a mí me preguntaba, ¿qué opinas de Bukele? ¿Qué es mi opinión? Sí, un mal retrato de Hitler. Porque ¿quién les ha hecho creer que agravando la pena se va a acabar el delito? Una duda. No sé si pudo ver, hay rumores de un juez que está acusado por un delito de prevaricato. En este caso, basándome en rumores, supongamos que este juez dio la cesación de detención preventiva a un violador que cumplía el plazo de los 6 meses, el cual en el control de situación jurídica, Ministerio Público no se conectó a dicha audiencia. Al no estar las partes y al cumplir los 6 meses, ordena su cesación y le inician el proceso por detención. Si este juez no hubiera ordenado la cesación de la detención preventiva, podría plantear yo como abogada, digamos, la acción de libertad. Claro. Pero la otra parte, en este caso, al iniciar un proceso de prevaricato, estaría incurriendo en simplemente nada. ¿O cómo? Un abuso del sistema penal, pues. Pero, Para eliminar la independencia de los jueces, porque es lo que pasa en este país. La independencia de los jueces, ¿cuál independencia? ¿Por qué? Porque presionan el gobierno, presionan los medios masivos de comunicación social, presiona la sociedad. Sé que hay, justo ayer hablaba con el dirigente de los jueces para la posibilidad de presentar un informe al relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces, porque hay un grupo de personas que les hace la vida imposible a los jueces de manera generalizada y han hecho un modo de vida. Hay las pruebas que nos han mostrado que les dicen: ¿quieres sacar resultado? Y quieres que para eso sea, aparte el juez de la causa, sí, $2.000 hecho, le hago el lío y él se va a excusar. Entonces ahí tienen fotografías, papelógrafos, megáfonos, etc. Y el Consejo de la Judicatura sentado en un juicio penal cuando tendría que estar garantizando la independencia de sus jueces. Entonces, otra vez, lo que pasa es que porque la sociedad, los medios de prensa quieren a la sola acusación la detención preventiva, porque tienen la sensación de impunidad. ¿Y por qué tienen la sensación de impunidad? Por la retardación de justicia. Por eso la gente cree que a la sola acusación la primera medida es mandarlo a la cárcel. Después se olvidan de la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia va a demorar 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. Y no estoy exagerando. Yo cuando era magistrado en el año 2004 resolví un caso de acción de libertad, precisamente se llamaba habeas corpus, proveniente de un proceso penal por homicidio en accidente de tránsito que llevaba 25 años de trámite. Homicidio en accidente de tránsito es una cosa sencilla. Entonces, frente a ese hecho, la gente cree que mandarlo directamente a la cárcel es el remedio. Y ojos, sabemos tantos casos en que se han cometido errores. ¿Se acuerdan del médico de La Paz? ¿No? Que si no era don Johnny Walker, seguía hasta ahora preso. Ese bendito señor escocés que se llama Johnny Walker, que viene un líquido mágico
le hizo recordar a la juez que se había equivocado. ¿Por qué? Porque en un acto incluso de soberbia dijo, he mandado a la cárcel sin ninguna prueba. Convención de partes, ¿se acuerdan? De un ciudadano cochabambino que se divorció de su esposa, se fue a Argentina, Chile a trabajar. La esposa le hizo su vida sentimental, se concubinó con otro ciudadano. El ex esposo llegó de Chile a visitar su familia, fue a Santa Cruz. Qué casualidad, la señora apareció muerta. Pero además con graves signos de violencia física. Primer sospechoso, el ex esposo. Sentencia condenatoria por feminicidio a 30 años de cárcel. Ejecutoriado, a los 2 años que cumplía la cárcel, apareció el verdadero autor. ¿Quién? La nueva pareja, fue el que mató a la... Hasta hoy, esto pasó el año 2018, hasta hoy no le han reparado los daños y perjuicios que han ocasionado a ese pobre ciudadano. Entonces, ¿se imaginan si hubiera pena de muerte? Ahí está, pena de muerte para el feminicida. Ya lo fusilaban. Y les hablé, les vuelvo a recordar, a mí me encantó leer. No comparto muchos de sus postulados, pero admiro mucho su abordaje. Michel Foucault, que es un psicólogo, politólogo y ha escrito también sobre derecho. Él es abolicionista del régimen de la pena de muerte y del régimen penitenciario. Él dice, pasados los 6 años, en vez de reeducar, le altera psicológicamente y lo perdemos a esa persona. El libro se llama Vigilar y Castigar. Lo que les recomiendo, no todo el libro, no tienen tiempo, sino el ingreso a la obra. ¿Qué es lo que relata en el ingreso a la obra? La forma más dura de aplicar una sanción a alguien que comete delito. Es un ciudadano que atenta contra la máxima autoridad eclesiástica, que era magnicidio, el delito, se castigaba con pena de muerte civil y pena de muerte material. Ustedes ya no saben, antes había la pena de muerte civil, que era matarlo en vida, desacreditarlo totalmente, eso era muerte civil. Y la muerte física, que era por fusilamiento, ahorcamiento, allá era por la horca, ahorcarle. Pero lo que hacen es dar lectura de la sentencia en la plaza congregada, toda la población, y luego arman la horca en las afueras de la ciudad, lo trasladan desde la plaza hasta el lugar, pero jalado por 4 caballos cada uno de un miembro, manos, pies, para desmembrarlo. Y en el trayecto le van echando hierro candente al cuerpo. Y no logran desmembrar, viene un verdugo que lo desmembra, lo cuadran, desmembra, le echan a la hoguera y botan la ceniza al viento. Termina de relatar, largo el relato. Michel Foucault se pregunta, ¿ha desaparecido el delito? Él plantea, por eso, eliminar la pena de muerte, si es que hay, eliminar la cárcel como castigo. Reitero, hay muchas cosas que no comparto con él, pero me encanta leerle. Hay La metafísica del poder, una obra monumental en tema de ciencias políticas, extraordinario, se lo recomiendo. Si alguien tiene interés de explorar esos ámbitos, Michel Foucault. Bueno, de que leer también su biografía, tiene cosas especiales que creo que le han inducido a razonar de esta forma. Entonces, si no concurre, antes de pasar al otro, si no concurre cualquiera de estas 4 condiciones, la decisión de privar de la libertad se califica como ilegal privación de la libertad y se constituye en una causal de la acción de libertad. Tercera causal, procesamiento ilegal o indebido. ¿Qué se entiende por procesamiento ilegal o indebido?
la sustanciación de una acción penal con vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales al debido proceso del procesado. A ver, en segundo curso recuerden que les he enseñado que uno de los derechos civiles importantes de la persona es el derecho a las garantías judiciales, que tiene dos elementos: el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva que le corresponde a la víctima, de ir a un tribunal, que el tribunal juzgue y sancione al autor de alterar la situación jurídica, y el derecho al debido proceso que le corresponde al demandado, al acusado, al procesado. Y que ese derecho al debido proceso consiste en que toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada por un juez natural, independiente, competente e imparcial para determinar su responsabilidad penal o establecer sus derechos en materia civil, administrativa, familiar, comercial, mercantil, etc. Y que está reconocido expresamente como garantía constitucional por el artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución, como derecho humano por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad porque han sido suscritos y ratificados por el Estado boliviano. También les he enseñado que ese derecho al debido proceso tiene un conjunto de garantías mínimas, empezando por el derecho a ser oído y juzgado. 2. El derecho al juez natural, independiente, competente e imparcial. 3. El derecho a un traductor o intérprete. 4. El derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación para que pueda defenderse. 5. El derecho a un plazo razonable y los medios adecuados para preparar su defensa. 6. El derecho a la defensa. Esto es la defensa material que hace uno mismo, la defensa técnica que se encomienda a un abogado. Que si la persona no tiene dinero para contratar al abogado, el Estado tiene la obligación de proveerle el abogado para que asuma la defensa. El derecho de impugnar el fallo, el derecho a un proceso público, el derecho a la no persecución penal múltiple, el derecho a no autoincriminarse o confesar un delito no cometido. Es una lista larga, ¿se acuerdan? Un proceso penal tramitado violando cualquiera de esas garantías se llama procesamiento ilegal. Hagan de cuenta que es una persona quechua-parlante, lo llevan a un juicio penal, el juez solo habla español, el fiscal solo habla español, el acusador particular solo habla español. Entonces, ¿qué derecho le asiste? Que el Estado le ponga un traductor para que cuando él hable, el juez entienda lo que está hablando a través de este traductor interno. Cuando esté hablando la acusación, el acusado entienda en su idioma, en quechua, lo que está hablando el fiscal a través del traductor. ¿Qué sucede si no le pone ese traductor? Todo lo tramitado está viciado de nulidad. Hay procesamiento indebido, procesamiento ilegal, ¿está claro? O le detiene señalando que posiblemente es un hecho flagrante. ¿Por qué? Estaba pasando y de curioso se acercó a un lío donde hubieron disparos, está tendido en el suelo una persona, llega la policía, es el sospechoso, porque así dice el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? En un primer momento la policía puede arrestar hasta por 8 horas a todos los que están presentes, que se llaman sospechosos. Ok, le toman declaraciones y no le dicen de qué le están acusando. La primera condición que se necesita es que si a uno lo van a prender, tienen que decir por qué. ¿Cuál es el hecho? No el delito. ¿Cuál es el hecho? Con relato del lugar, circunstancia, hora, etc. Todo el detalle. ¿Para qué? Para que asuma la defensa. ¿No hacen eso? Procesamiento indebido. ¿Está claro? A eso se entiende procesamiento indebido. Juzgar a una persona
sin respetar su derecho al debido proceso. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, en todos aquellos casos en que se vulnera el derecho al debido proceso, en cualquiera de sus elementos, ¿procede la acción de libertad? La respuesta es no. Solo procede la acción, aquí está el listado de los contenidos, solo procede la acción de libertad en aquellos casos en los que la consecuencia inmediata del procesamiento ilegal o indebido es la privación de libertad. Si no hay privación de libertad y hay un procesamiento ilegal, utilicen la acción de amparo. Pero si hay la privación de libertad, cuya consecuencia, procesamiento indebido, cuya consecuencia es la restricción del derecho a la libertad, presenten acción de libertad. Eso se señaló en la sentencia 1826 del 2004, fue reiterado, pero hubo una sentencia que modificó esa línea. Era la 0217-2014, que dijo: en materia penal, todo procesamiento ilegal o indebido debe ser denunciado por la vía de acción de libertad. Ese sería el estándar mayor. Pero detrás de esa sentencia hay varias otras sentencias. Mediante la sentencia de avocación, esta era la modulación, la 217, hay una sentencia de avocación, que es la número 0002/2026 de este año. Les he comentado. En la anterior clase les he comentado de sentencia de avocación, ¿se acuerdan? Okay. Es la número 2. En esa sentencia el tribunal ha definido lo siguiente: que la acción de libertad procederá por la causal de procesamiento ilegal o indebido, 1, cuando el acto lesivo, entendido como actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciadas deben estar vinculadas con la libertad o con una amenaza inminente al derecho a la vida por operar como causa directa para su restricción o supresión. Si no está en amenaza la libertad o la vida, no hay acción de libertad. Utilicen acción de amparo. Ya saben que amparo es subsidiario. 2, segunda subregla. Dice: debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la percepción o la privación de libertad, salvo se afecte el derecho a la vida, aspecto que en su caso debe estar debidamente acreditado. Esto es como decir que, como parte de la persecución judicial con fines políticos, han enjuiciado en ausencia, ¿se acuerdan? Sí. A todos los perseguidos que se fueron del país los han declarado en rebeldía y han seguido tramitando sin que estén presentes. Eso se llama estado de indefensión. No tuvieron conocimiento, no tuvieron oportunidad de defenderse, no tuvieron oportunidad de impugnar. Esta segunda subregla, en mi criterio, es un exceso. Vacía de contenido la acción de libertad. Porque hay casos en los que no están en estado de indefensión, sin embargo han sido víctimas de una grave violación del debido proceso, cuya consecuencia directa es la privación de libertad. El caso de ese médico Jerry Fernández, creo que era, ¿se acuerdan? Sí. El caso de ese cochabambino que les he comentado, autor del feminicidio, no estuvo en estado de indefensión, tuvo un abogado que le hizo una defensa. Pero bueno, es lo que ha definido el tribunal y esto vale hasta tanto no se mute la jurisprudencia o no se reforme la legislación procesal. ¿Okay? Esas son las causales. Bien, ahora, dicho esto, entramos a la parte procedimental, procesal y procedimental. ¿Cómo se tramita la acción de libertad? En primer lugar, ¿cuál es la autoridad judicial competente para tramitar la acción de libertad? Por razón de materia, es competente la Sala Constitucional en las capitales de departamento
y municipios ubicados 20 kilómetros a la redonda de la capital del departamento. Así lo prevé la ley 1104 en su artículo 3. Pero el artículo 125 de la Constitución y el Código Procesal Constitucional dice cualquier juez o tribunal en materia penal. Además de la sala, cualquier juez o tribunal en materia penal. ¿Qué supone eso? Juez penal cautelar, juez de sentencia, tribunal de sentencia penal, sala penal del tribunal departamental, menos no entra la sala penal del Tribunal Supremo, se excluye. Entonces estoy haciendo la precisión respecto al tribunal. La sentencia 1465-2013 de 22 de agosto, reiterada por la sentencia 1301 del 2014, reconducida por que reconduce la sentencia 0433-2011 y señalan que una autoridad extrapenal puede conocer una acción de libertad en suplencia legal cuando por alguna razón la autoridad en materia penal estuviese impedida. Por razón de territorio, una cosa es competencia por razón de materia, otra diferencia por razón de territorio. Por razón de territorio será competente el juez o tribunal del lugar en que se produce la violación del derecho protegido, la vida o la libertad. Esa es la regla, pero esa regla tiene dos excepciones. Primera excepción, si en el lugar donde se ha producido el hecho no hay un juez, será competente el juez del lugar más próximo. Algunos se están sorprendiendo. Les pido que salgan 70 kilómetros del centro urbano para conocer la Bolivia real. Hay un municipio con un tráfico extraordinario de turismo que es del norte de Potosí y muchos creen que es de Cochabamba, Toro Toro. No tienen juzgado. Y hay alta afluencia de personas porque ahí están las pisadas de los dinosaurios, las piedritas de Malajalanda, no sé cómo se llaman, cosas espectaculares para hacer turismo interno. El camino asfaltado, deliciosa comida, música extraordinaria del norte de Potosí. Agarramos un charango y le pegamos unas brincadas, como dicen los camas, pero entonces hay una pandillada, llamamos. Entonces, ese lugar que tiene tanto flujo de población, no tiene un juzgado. ¿Qué sucede si allá se viola el derecho? El competente es el del lugar más próximo, que es el juez de Ansaldo, y es de Cochabamba, no es de Potosí. Entonces, esa es la primera excepción, ¿está claro? La segunda excepción es que si la víctima de la violación del derecho no tiene su domicilio en el lugar donde se produce la vulneración, entonces puede tomar libremente la decisión de plantear la acción ante el juez del lugar de su domicilio. O por ejemplo, que con fines de extradición lo hacen detener a una persona, la orden de detención sale del Tribunal Supremo de Justicia. Les ha enseñado que es el que tramita la extradición. Entonces, el hecho se ha producido en Sucre, pero la víctima vive en Cochabamba. Entonces, la víctima puede presentar en Sucre o si quiere en Cochabamba por razones económicas. ¿Está claro eso? Entonces, excepción a la regla. La regla es en el lugar, pero la excepción, si no hay el lugar, el más próximo, o si no tiene domicilio en el lugar, vaya al juez del lugar de su domicilio. Esto se estableció como jurisprudencia en la sentencia 2203-2013, se ha reiterado y positivado en la ley 1104, artículo 3, que es la ley de creación de salas constitucionales. ¿Quién tiene legitimación activa? Supongo que en la materia procesal ya les han enseñado esta palabra de legitimación. Les reitero para quienes hayan olvidado.
La legitimación en términos procesales, en el ámbito del derecho procesal, significa la capacidad jurídica que tiene una persona para intervenir en un proceso judicial en calidad de demandante o de demandado. Eso es legitimación. Ahora, cuando debe participar en calidad de demandante, se llama legitimación activa. Y cuando va a participar en calidad de demandado, se llama legitimación pasiva. ¿Está claro? ¿Quién tiene la legitimación activa? La capacidad para presentar la acción. La víctima por sí, es decir, como tal, o cualquier persona a su nombre. No requiere de poder notariado. Entenderán que si una persona está gravemente accidentada y necesita ser internada y le dicen, ¿quién va a pagar la cuenta? No tiene tiempo para ir a un notario. O alguien que está preso en la cárcel no va a poder llegar a un notario. Entonces es la idea de liberarle de la exigencia de pedir poder notarial. No sé si, aunque el tribunal, luego comento, le ha puesto una regla de la manifestación de la voluntad de presentar la acción. Porque el primer tribunal habíamos señalado que cualquier persona, en cuanto se entere de la violación, sin necesidad de mandato, consentimiento, presenta la acción. Pero el tribunal ha puesto de que la persona tiene que conocer, consentir, se va a presentar una acción de libertad a su nombre. También tiene legitimación activa la Defensoría del Pueblo. Saben que la Defensoría del Pueblo es aquel órgano constitucional que tiene por misión defender los derechos humanos frente a la administración. Si se trata de niños, niñas, adolescentes o jóvenes, también tiene legitimación activa la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que es una unidad de la Secretaría de Desarrollo Municipal que debe tener todo gobierno autónomo municipal. Entonces, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, tiene legitimación esa instancia y no requiere presentar ningún documento, salvo acreditar su designación. El Tribunal Constitucional, por vía de jurisprudencia, ha establecido que debe existir consentimiento. Inicialmente se hizo, por alguna razón, no estuve presente yo en aquel entonces, en la sentencia 755 del 2005. Eso me siento aludido porque yo era magistrado, pero estaba con vacación, seguramente no intervengo en la sentencia porque yo me empezó puesto. Luego la sentencia 0389-2010, la 2555-2010, la 1568-2013, donde el tribunal ha señalado que la permisión de presentación por el agraviado un tercero a su nombre responde a la naturaleza tutelar de esta acción de defensa y a los derechos fundamentales que protegen la libertad e inclusive la vida, cuando se la ponga en riesgo a consecuencia de su privación o amenaza, confirmando la vigencia de la legitimación activa. Ahí viene la tutela. Sin embargo, esta permisión no implica el desconocimiento de la voluntad del agraviado, pues una cosa es la interposición de la acción por un tercero ante la imposibilidad de que el agraviado lo haga de forma directa, y otra situación diferente es hacerlo sin su consentimiento, voluntad o conocimiento. Es una exigencia formal que puede tener un aspecto positivo de que nadie sea oficioso, pero más tiene aspecto negativo, porque reitero, una persona que esté inconsciente, una persona que esté dentro de la cárcel, pero en una celda dentro de la cárcel que se llama el calabozo, donde los tienen a plan de agua y pan como castigo por supuesta falta disciplinaria en la cárcel, donde nadie tiene acceso. Entonces, ¿cómo va a dar consentimiento? Puede tener aspecto, pero bueno, dice eso el tribunal, ya les dije, es la última palabra y se cumple, aunque no nos agrade. ¿Quién tiene legitimación pasiva? ¿En contra de quién debemos plantear la acción? En contra de las autoridades o personas particulares que vulneren los derechos protegidos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Pero
La acción también se puede dirigir contra una autoridad diferente, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones. ¿Por qué esto? Porque a pesar de que es una obligación para un agente de policía llevar el nombre y apellido en el uniforme, hay circunstancias en que lo ocultan manifiestamente por precisamente actuar de manera arbitraria. Entonces la persona no sabe qué nombre tiene la autoridad. En ese caso puede presentar contra autoridad de la misma institución, Unidad Operativa de Tránsito, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Familiar, etcétera, etcétera. Entonces hay esta permisión. Es parte del no formalismo, así se ha señalado en la sentencia 0192-2010, reconducida con la sentencia 0066-2012. Cuando hay flagrancia de lesión de derechos, la sentencia 2027-2013 dice lo siguiente: a la luz del artículo 3, numeral 5 del Código Procesal Constitucional, que establece el principio del no formalismo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio del informalismo. Por lo tanto, la jurisdicción constitucional, en su rol de proteger derechos fundamentales, garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante. No obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión hubiese sido demandado, considerando que pese al incumplimiento de las formalidades de orden procesal resulta ser de mayor interés para este tribunal la vigencia, el goce y ejercicio pleno de los derechos, objeto de protección de la acción de libertad. Esto supone que alguien dice: quien me detuvo es el general González, y no es el general González, sino el capitán Duarte. Se ha admitido contra el general González, él aparece y dice: yo no fui, pero fue el capitán Duarte. Entonces examiné el fondo, determiné la responsabilidad, no del general, sino del capitán, pero fundamentalmente protege el derecho. Lo más importante en este caso es restituir, restablecer inmediatamente el derecho. Eso quiere decir esta jurisprudencia. El deber de los jueces y tribunales de garantías en casos excepcionales de legitimación, sentencia 0586-2013. Señala el tribunal que en todo caso, cuando se proceda a flexibilizar la legitimación pasiva, el juzgado tribunal de garantías procederá a deducir quiénes son las autoridades o personas legitimadas pasivas y sin descuidar el plazo de celebración de la audiencia de acción de libertad, los citará de oficio y en caso de no poder hacerlo, atendiendo cada caso concreto, dimensionará los efectos del fallo, ello por tratarse precisamente de grupos en situación de vulnerabilidad, aspecto que debe analizarse caso por caso. Para la situación en que se plantea la acción en contra de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, porque no sabe quiénes eran los agentes, en cuyo caso la autoridad admite, tiene que inmediatamente averiguar, pedir informe quienes intervinieron y de oficio mandar a notificar. Si no logra hacer, igual, establece que hubo la vulneración, otorga la tutela y ordena a la máxima autoridad de la institución que identifica a los responsables para aplicarles las consecuencias jurídicas que supone la privación ilegal de libertad. Saben ustedes que conforme dispone el artículo 192 del Código Penal, es delito la privación ilegal de la libertad. Entonces, es eso. Legitimación pasiva para situaciones especiales. Dice el tribunal: para actos de resolución ilegal revisada por un tribunal superior o por otra autoridad, es al inferior y a la máxima autoridad. Los temas de la detención preventiva. ¿Quién dispone la detención preventiva? El juez penal cautelar. Pero hay un superior que puede corregir: la sala penal en apelación incidental. Pero ha confirmado la vulneración. ¿En contra de qué vamos a plantear? En contra del juez cautelar y en contra del tribunal de apelación, los vocales de la respectiva sala penal. ¿Está claro? Eso nos da a entender el Tribunal Constitucional. Sentencia 0567-2006, 0878-2007, 0253-2010, 0772-2010, 1233-2013, entre otros.
¿Qué sucede si hay cambio de autoridades? Especialmente en la policía. Fin de año llega la orden general de destinos. Entonces nos van rotando a los efectivos policiales. En ese caso, fue un capitán que trabajaba en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba y le han cambiado de destino a Oruro. En contra de quién hay que plantear. Es suficiente la identificación del cargo en cuyo ejercicio se cometieron los actos ilegales. Era el investigador de turno, era el jefe de seguridad, era el comandante, el director de la Fuerza Especial, solo el cargo, no la identificación de la persona. ¿Por qué? Porque se produjo el cambio de destino. Porque de contrario, imagínense, para notificar habría que viajar hasta Oruro y eso va a demorar la tramitación, que debe ser dentro de 24 horas, debe concluir la acción de libertad. ¿Está claro? Requisitos y condiciones de admisión. A ver, siendo una acción tutelar de tramitación especial, no se exige el cumplimiento de formalidades. Puede ser planteada de manera escrita u oral. ¿En qué casos se plantea de manera oral? Cuando la víctima es una persona indigente, no tiene capacidad para contratar un abogado, o cuando la víctima es un menor de edad. ¿Cómo se plantea de manera oral? Quien tenga conocimiento de la vulneración se traslada al juzgado en materia penal o tribunal en materia penal, busca al abogado, así es el nombre, secretario abogado o secretaria abogada, y dice: quiero plantear una acción de libertad. Está obligado a tomar un libro que tiene ellos de actas, donde dirá: reláteme qué ha pasado. Los harán conocer las circunstancias del hecho, quién es el probable responsable, quién es la víctima. Eso firmado tiene que pasar al juez. El juez admite la acción, no puede rechazar, no hay opción al rechazo, a diferencia del amparo. No hay opción a la improcedencia, sí o sí tiene que admitir y señalar audiencia. Y la audiencia debe realizarse dentro de las 24 horas, como les dije ya en la anterior clase, habilitando días y horas extraordinarias. Claro, esa es la forma de presentar. Puede consultar jurisprudencia en la sentencia 0023-2012, 0510-2012, que la modula. Ahora, cuando se presenta por vía escrita, hay que cumplir requisitos mínimos de forma y de contenido. Están previstos por el artículo 33 del Código Procesal Constitucional. Esa es una norma común de procedimiento, de manera que vamos a repetir esa norma 5 veces. Cuando estamos, esta es la primera, vamos a repetir en amparo, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento, acción popular, porque reitero, es una norma común de procedimiento. ¿Qué cosas nos exige esa norma? En cuanto a la forma, será importante que señalemos en el escrito la autoridad a la que nos estamos dirigiendo, que será señor juez penal, cautelar, señor juez de sentencia en materia penal, señores jueces del tribunal de sentencia penal número tantos, o señores vocales de la sala penal o señores vocales de la sala constitucional. Título de la autoridad a que nos... Luego es importante colocar la suma. ¿Saben qué suma? 2 más 2, 4. La suma en términos procesales es el resumen de la pretensión. Entonces diremos: interpone acción de libertad, plantea acción de libertad. Luego, es importante que identifiquemos a quién presenta la acción. No hagamos los mensajes que me llegan al WhatsApp. ¿Puede usted integrarme al grupo? No sé quién me manda y a qué grupo quiere que le integre. ¿No? Pues tiene que decir quién
es el que está mandando el mensaje. ¿Quién está planteando la acción delegada? Sus generales de ley. Generales de ley. Y se exige colocar el medio de notificación tecnológica idóneo. Antes era correo electrónico, hoy ha sido sustituido el correo electrónico por WhatsApp. Se hacen notificaciones por WhatsApp. Uno coloca el número para que le llegue la notificación, así evitamos demoras. Luego tendrán que hacer el planteamiento. Acá hay un paréntesis. Yo respeto los estilos, sé que cada abogado tiene estilo, pero el derecho procesal nos plantea que una buena forma de presentar una demanda siempre es al inicio plantear la demanda, plantear la acción. Y ese planteamiento tiene tres elementos: la presentación de la causa, la identificación de la problemática y la postulación de la pretensión. ¿Qué pretendo con esa acción? ¿Entendido? Esto es importante. Luego hay que hacer un relato cronológico de los hechos cuyo subtítulo será Antecedentes con relevancia jurídica. Relato de qué ha pasado desde un primer momento hasta el momento en que se consuma la violación del derecho. Luego hay que hacer la relación de los hechos ilegales. ¿En qué hechos ilegales ha incurrido la autoridad en contra de quien estamos planteando la acción? Podrá ser una determinación ilegal de imponer detención preventiva por peligrosidad del acusado. Podría ser la omisión ilegal de no haber expuesto los suficientes y razonables fundamentos jurídicos que justifiquen la detención preventiva. ¿Me entienden? Ahora, en cada caso identificamos el hecho, pero tenemos que demostrar con argumentos fácticos y jurídicos la ilegalidad del hecho, la ilegalidad de la determinación, la ilegalidad de la omisión. Por ejemplo, si vamos a identificar como hecho ilegal la determinación de aplicar la detención preventiva por la peligrosidad, tendremos que decir primero que la detención preventiva es una medida de carácter procesal y de aseguramiento, cuya finalidad legítima es evitar la sustracción del acusado de la acción de la justicia o evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad. Que para ese logro los estándares mínimos internacionales establecidos por la Corte Interamericana señalan, primero, que para aplicar la medida se tiene que respetar el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, no se puede presumir que es culpable, sino que es inocente. Entonces, quien pide la medida tiene la carga probatoria de demostrar que hay suficientes indicios y elementos de prueba que demuestran que es el autor del delito. Dos, que está regida la aplicación de la detención preventiva por el principio de la excepcionalidad, lo que supone que no debe ser una condena anticipada. Por lo tanto, siguiente estándar: no se aplica la detención preventiva por la peligrosidad del acusado ni por la gravedad del delito. Puede ser el delito más grave, eso no debe justificar la aplicación de la detención. ¿Qué tiene que justificar la aplicación de detención preventiva? El riesgo de fuga o riesgo de obstaculización. No la gravedad, no la peligrosidad. Entonces, ahí, pero están expuestos a que la otra parte diga, es un delito. Es lo que piensa. Léase el Código de Procedimiento Penal, artículo 235, dice que un criterio para determinar el riesgo de fuga es 234 para riesgo de fuga, perdón, número 8, el que tenga otra acusación, otra imputación, otro proceso con sentencia. ¿Qué es eso? Peligrosidad. ¿Qué voy a decir frente a eso?
control de convencionalidad, apliqué este estándar, por lo tanto, esa norma es contrario al estándar, pues no aplica la norma sino el estándar. Esa es nuestra tarea de abogados. Eso se llama fundamental. Dar razones jurídicas que justifiquen nuestra pretensión. ¿Está claro? Luego, el siguiente contenido mínimo que nos pide el código es identificar el o los derechos vulnerados. Entonces diremos el derecho a la vida, pero ¿por qué? ¿En cuál de sus elementos? ¿En qué momento se produjo la violación y por qué? ¿O cuál es la amenaza inminente de violación del derecho? Si es libertad física, ¿por qué? ¿Es persecución? ¿Es privación? Si es privación, ¿por qué? ¿Cuál de las condiciones de validez no se han cumplido? ¿O es por procesamiento indebido? De ser así, cumplimos primero con las subreglas que nos dice que la consecuencia directa es la privación de libertad, dos, que estuvo en estado de indefensión, y luego identificamos cuál de las garantías del debido proceso ha sido vulnerado. Y finalmente, lo otro que tenemos que cumplir es el petitorio en términos claros. ¿Y qué es el petitorio? Es pedir algo al juez, que en este caso será pedir que admita la acción, señale audiencia pública, conmine al accionado comparecer a la audiencia y traslade al detenido al preso, que escuchado su informe dicte sentencia, concediendo la tutela. Como concederá la tutela, tenemos que pedir que disponga algo, y diremos: conceda la tutela, disponga la inmediata libertad, el pago de costos y costas procesales, la determinación de responsabilidad penal civil. ¿Qué deseamos pedir? Eso tenemos que decirlo en términos claros. Pero cuidado con poner petitorio y llegar conforme al artículo 125, planteo acción de libertad. A ver, entiende, ¿qué es pedir? Dame algo, no es planteo. El planteamiento es al inicio. Bien. Pero en Bolivia seguimos el estilo alto peruano de la Real Audiencia de Charcas, que conocían a los abogados como los guairalevas. ¿Saben qué quería decir eso? Que tenían aquí un paletón con una especie de una colita, llevaban un sombrero muy especial, un bastón, eran unos ceremoniales alto peruanos, y su lenguaje era lleno de formalismos, ritualismos, etcétera, y llevaba ese estilo. En pleno siglo XXI tengo colegas que manejan así propiamente. Yo les digo: a ver, colega, ¿qué dice aquí petitorio? ¿Y cómo es que usted está planteando? Pues por lo menos ponga el subtítulo planteamiento y petitorio. Pero para pedir, primero tengo que exponer la causa de pedir. Bien, no es un problema de estética, sino es un problema de coherencia procesal. Por eso yo reclamo de mis colegas docentes que enseñan la materia procesal, que primero desde el nombre le ponen procedimiento civil, procedimiento penal, y que enseñan, leen los códigos. Eso no es enseñar derecho procesal. Eso no es. Tienen que enseñarse la teoría general del proceso, la naturaleza del proceso, los fines objetivos del proceso, las clases del proceso, la técnica del proceso. Entonces, es una manera ordenadita de plantear. En la siguiente clase, además de concluir la partecita que nos falta, que es la audiencia, vamos a ver en vivo y directo cómo se redacta, ¿entendido? Para que a partir de eso luego ustedes hagan la tarea. Ustedes me tienen que plantear: yo voy a ser juez, me tienen que convencer. Si me han convencido, diré aprobado. Si no me han convencido, diré que no reprobado, sino fanático de la materia, que me acompañará un año más. Nos veo el día viernes.